Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 103. Somos el equipo 3 y hablaremos sobre el panorama fiscal. Los integrantes son Betancourt Candelario Ana Rocío, Castillo González Patricia Lisbeth, De la Cruz Pérez Marta Judith, Esteba Reyes Cristina, González Yesenia Evelyn, Hernández Aleta Karina Naraí y Martínez Bautista Ana Karen. Panorama fiscal. El panorama fiscal será complicado para aquellos contribuyentes que han descuidado sus operaciones y que no le han puesto la debida atención a la documentación de cada una de sus transacciones, principalmente en aquellos casos de grupos de empresas relacionadas. La Ley de Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, LPFTF, que de no hacerlo se puede tipificar como resistencia a la acción fiscalizadora y que además de la sanción puede constituirse en delito de resistencia. Con las reformas que esta ley hace, el Código de Comercio CDC también se debe tener en cuenta para los que tienen obligación de llevar contabilidad completa, de registrar en la misma todas las cuentas bancarias que utilicen para realizar sus transacciones mercantiles e inversiones que se originen del capital o de los recursos financieros de la entidad. La herramienta que seguramente la SAT está esperando es la referente a la facultad que le otorga la LPFTF de obtener información bancaria, financiera y similares para propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y fiscalización. Debe tenerse presente que en ninguna empresa los depósitos bancarios cuadran exactamente con el monto de las ventas o servicios, puesto que dentro de los depósitos se incluyen valores por ventas al crédito, anticipos, préstamos, intereses, traslados, etc., para lo cual se obliga a que cada quien lleve integración de sus movimientos. La LPFTF establece dentro de los derechos de los contribuyentes que toda información que la SAT solicite a los contribuyentes o a terceros con fines de fiscalización deberá hacerla en el requerimiento de información que origine el procedimiento administrativo. Se interpreta que en el caso de solicitar información bancaria, la SAT debe iniciar un proceso de fiscalización, es decir, que no podría pedirse dicha información sin que se haya iniciado el respectivo proceso administrativo. Y ello interpretamos que es el proceso de fiscalización. Este nuevo control obliga a los contribuyentes a que todas sus ventas y/o servicios deben contar con la factura correspondiente, porque seguramente los ingresos depositados al banco serán comparados con los que SAT obtenga de las entidades federativas y financieras. ¿Qué es la SAT? El Servicio de Administración Tributaria, SAT, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legalización fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. Particularización del régimen de personas físicas, que son, como primer punto, asalariados. Las personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y las indemnizaciones por separación de su empleo. El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario. Otros ingresos con tratamiento similar al de salarios son funcionarios y trabajadores de la Federación, entidades federativas y de los municipios, miembros de las Fuerzas Armadas,
rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas de producción. Y como por último, anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles. Como segundo punto tenemos a los profesionistas, que les corresponde tributar en este régimen a las personas físicas que obtengan ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente, no como asalariados a empresas, dependencias de gobierno o a personas físicas en general, por ejemplo, abogados, contadores, arquitectos, médicos, dentistas, ingenieros, entre otros. Como tercer punto tenemos arrendador, las personas que obtengan ingresos por otorgar en renta o alquiler bienes inmuebles como son casas, habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodegas, entre otros. Y como por último punto, que son los empresarios, quienes realizan actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Para tributar en este régimen no se establece un límite de ingresos. Algunos ejemplos son talleres mecánicos, imprentas, restaurantes, cafeterías, cocinas económicas, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, misceláneas, mini supers, escuelas, kinders, guarderías, ferreterías, refaccionarias, entre otros. ¿Qué son los ingresos por salarios? Son los que se obtienen por concepto de sueldos y demás prestaciones derivadas de una relación laboral, e incluyen tiempo extra, prestaciones adicionales, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones, seguros de retiro, gratificaciones, entre otros, excepto las remuneraciones a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios, administradores, consumidores y gerentes generales. Forma en que se debe pagar el impuesto. El patrón o la persona que efectúe pagos por salarios está obligado a retener el impuesto sobre la renta. Si no efectúa retención, el contribuyente que obtenga los ingresos calculará y pagará el impuesto mediante declaración que se presentará dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. ¿Qué son los ingresos exentos? No se pagará el impuesto por los ingresos obtenidos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, pagados por residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento. Adeudos fiscales. Tenemos como primer punto que son los créditos fiscales condonados, que son en el cumplimiento a la resolución de recurso de revisión emitida por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Formación y Protección de Datos. El SAT da a conocer una versión pública de los créditos fiscales condonados a las entidades federativas y los municipios conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, el SAT reitera su compromiso con la legalidad, la rendición. En este sentido, el SAT reitera su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos y la seguridad de los contribuyentes. Como segundo punto tenemos cancelación masiva de créditos fiscales. En cumplimiento a la propuesta de conciliación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el SAT da a conocer una versión pública de los créditos fiscales, con la información estadística asociada a los términos autorizados por la Ley de Ingresos. En este sentido, el SAT reitera su compromiso con la legalidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos y la seguridad de la ciudadanía.